¿Qué es la arquitectura moderna? Se designa el conjunto de corrientes o estilos de arquitectura que se han desarrollado a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Esta verdadera revolución en el campo de la arquitectura y el mundo del arte tuvo su germen en la escuela de Bauhaus y su principal desarrollo en el movimiento moderno vinculado en el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna. Está entre 1928 y 1959. No sin diferencias marcadas por las dos principales tendencias que era el funcionalismo racionalista y el organicista, que era también por el racionalismo arquitectónico y organicismo arquitectónico. ¿Dónde nace? El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna fue fundado en 1928 y disuelto en 1959. Fue el almacén de ideas del movimiento moderno en arquitectura. Constó de una organización y una serie de conferencias y reuniones. A lo largo de 30 años, entre 1928 y 1959, los Congresos Internacionales de la Arquitectura Moderna reunieron a los arquitectos de la vanguardia, quienes fueron levantando acta de movimiento en lo que se caracterizó el siglo XX. En esos encuentros se construyeron buena parte del cuerpo teórico de la arquitectura y de la ciudad racionalista. Sus inicios. En el cambio de siglo, con la aparición de centros activos europeos que son particularmente útiles en el campo de la arquitectura, se emitió la posición central indiscutible de París como centro de arte mundial de la llamada Era de la Belleza. En Francia, a finales del siglo XIX, la sinestía se convirtió en un tema de moda, se originó a partir de la estética psicológica recién establecida y pronto superará sus límites originales y entrará en el campo de la arquitectura. La Primera Guerra Mundial. Entonces está el neoplasticismo y el expresionismo. En 1917, cuando la Primera Guerra Mundial alcanzó su punto máximo y el estallido de la Revolución Rusa, la neoplasia de Stil apareció en los Países Bajos neutrales. Eran un grupo de pintores que incluían pintores, diseñadores, alfareros y arquitectos. La arquitectura expresionista se remonta a los primeros 10 años de este siglo y se desarrolló en Europa Central hasta que la década de 1930, cuando la escuela de Ámsterdam en los Países Bajos y muchos grupos alemanes participaron en ella. También estaba en el movimiento Neubaum. Es un nuevo aspecto arquitectónico de objetividad, lo que significa que los primeros miembros del movimiento expresionista son más racionales y el método práctico que responden. Periodo entre guerras, totalitarismos e impacto de las vanguardias. Art Deco. El periodo entre las dos guerras, que era entre 1918 y 1939, fue el rugido de la década de 1920 y la depresión de la década de 1930, presenciando el surgimiento del fascismo y el totalitarismo en la Unión Soviética, utilizando alternativas a la democracia capitalista y al liberalismo. Los planes arquitectónicos de la Italia fascista, la Alemania nazi y la Unión Soviética, al igual que sus propuestas estéticas desde las vanguardias originales hasta el repetido modo historicista de ocupar el espacio público, se adaptan a un estilo de consumo popular que está aplicado simultáneamente a las artes plásticas, que eran como el realismo socialista y el realismo heroico. En el sentido de la única alternativa innovadora posible, es imposible distinguir simplemente el funcionalismo racionalista de la arquitectura moderna, porque además de no monopolizar la creación arquitectónica, sus partidarios no se restringieron creativamente. Las alternativas desarrolladas incluyen la arquitectura orgánica de escritores como Frank Lloyd Wright, uno de los líderes del movimiento moderno que se mueve dentro del alcance del funcionalismo. Precedentes de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna es un concepto crítico e histórico que tiene un significado histórico y conceptual más amplio que la era de la arquitectura racionalista o la arquitectura orgánica, porque abarca todas las corrientes, movimientos y tendencias desde mediados del siglo XIX en los que se actualizaron características, su finalidad y principios del edificio. La arquitectura moderna se originó a partir de cambios tecnológicos, sociales y culturales que estaban relacionados con la revolución industrial. Los teóricos del movimiento moderno buscaban las raíces históricas de la arquitectura
moderna en un amplio abanico de prólogos. En esta etapa, entre los siglos XVIII y XIX, comenzaron a vislumbrarse diferentes sectores culturales o actividades económicas, tales como la vida política y social, donde se definió la vida social como constructiva consecuencias urbanas y también de la revolución industrial. Es que esta estuvo a lo largo del siglo XIX y fue como una serie de innovaciones y propuestas en diversos campos. Inglaterra, Arts and Crafts. Se puede decir que la mayor parte de los cimientos de la arquitectura moderna nació en Inglaterra y esta se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, cuando William Morris impuso el movimiento artesanal bajo la influencia de John Ruskin en respuesta al universal del mal gusto que existe. Entre la gran cantidad de elementos utilizados en la producción industrial, se abogó por el retorno de la artesanía y la arquitectura medieval gótica. El modernismo en Francia, Bélgica, Austria, Italia y España. Con el cambio de siglo, un nuevo estilo puesto a la arquitectura y el estilo de diseño correspondió al estilo académico popular y se extendió en Europa. Este recibió diferentes nombres: Art Nouveau, francés en Bélgica, Jugendstil en Alemania, Secesión en Austria, Libertad en Italia y Modernismo en España. El Art Nouveau rompió el plan académico e impuso el uso del hierro en la arquitectura. Antes de eso, el hierro era un material asociado con la construcción de ingenieros que ganaron la Torre Eiffel y el Museo de Maquinaria. En la Exposición Mundial de París de 1889, en el estilo de Art Nouveau, las cintas delgadas se doblan y tejen en varias formas y formas de hierro, y se colocan como en la sala de estar de la casa y en la pared exterior del edificio como Maison du Peuple de Bruselas. Alemania, Werbung y Bauhaus. La primera fase de la arquitectura racionalista comenzó en los años previos a la Primera Guerra Mundial, cuando la experiencia del movimiento de artes y oficios fue recopilada y rediseñada por el movimiento de Werbung, quien insistió en Hoffmann y Van de Velde. Uno de los arquitectos de Volker Band, Walter Gropius, dirige la Bauhaus desde 1919, primero en Weimar y luego en Dessau. La segunda etapa de la arquitectura moderna, conocida como arquitectura racionalista, comenzó en los años posteriores a la guerra y se extendió por toda Europa hasta la Segunda Guerra Mundial. Numerosos arquitectos importantes dedicados a este movimiento, como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto y el propio Walter Gropius, fundaron el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que tiene filiales en muchos países. Este se celebró regularmente entre 1928 y 1959 y fue una exitosa difusión de sus principios y experiencia que representó la excelente comprensión de los conceptos arquitectónicos modernos por parte de arquitectos, urbanistas e historiadores del arte. Principales transformaciones de la arquitectura moderna a posmoderna. Parte de dividir la historia del siglo XX en dos, el gran suceso de la modernidad y lo que se conoce como la posmodernidad. Estos dos periodos se produjeron por una serie de transformaciones en el mundo industrializado que posteriormente se reflejó en los países en vía de industrializarse. La inestabilidad, producto de los continuos cambios en las estructuras de la sociedad, desde la estructura económica, política y sociocultural, son características de nuestra arquitectura local. La transformación de la estructura cultural es uno de los sucesos de mayor trascendencia para la arquitectura contemporánea local. Estilo internacional. El estilo internacional comenzó a generalizarse en Estados Unidos tras la exposición de la arquitectura moderna celebrada en 1932 en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, con motivo de la cual Henry Russell y Philip Johnson escribieron el libro International Style. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo importantes construcciones dentro de este estilo. Las últimas décadas del siglo XX han estado dominadas por otros motivos críticos
herederos en cualquier caso del movimiento moderno. Colonización del estilo moderno. El movimiento moderno en arquitectura es una serie de tendencias que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, el cual marcó un gran avance en el diseño espacial tradicional, la composición y las formas estéticas. Sus ideas trascendieron en el campo de la arquitectura e influyeron en los campos del arte y del diseño. Se caracteriza por las plantas y secciones ortogonales que suelen ser asimétricas, sin decoraciones en los muros exteriores y sin grandes ventanales horizontales de contornos de acero. El espacio interior es luminoso y abierto. Mediados del siglo XX, reconstrucción de Europa. El movimiento moderno continuó desarrollándose en Europa durante la segunda posguerra, impulsado por las tareas de reconstrucción. En el plano teórico, las apartaciones de la llamada arquitectura orgánica, una tendencia inspirada en la obra del arquitecto estadounidense Frank Lloyd y Alvar Aalto como representantes destacados, se contraponían al llamado estilo internacional inspirado en la obra de Le Corbusier, que postulaba una ortodoxia funcionalista plasmada en la Carta de Atenas, así como la pureza absoluta de la composición y los detalles, inspirada a su vez en la obra de Mies. Estados Unidos, Bloom Frame y Escuela de Chicago. Al otro lado del Atlántico, desde mediados del siglo XIX han continuado surgiendo actividades innovadoras en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Sin concesiones, el capitalismo ha llegado a la industrialización y ocupación de la región. La colonización de Far West, la expansión de la industria y la afluencia de un gran número de inmigrantes forman la base de la tradición cultural estadounidense típica. Un nuevo sistema de construcción revolucionario, un marco de globo y su diseño permite que cualquiera use pocas herramientas. Construye tu propia casa, proporciona a los pioneros la tecnología necesaria para colonizar Occidente.